hombres. Y según ¿Cómo el dice? selvinismo, Su nombre es, primero su nombre es Michel García. Michel. ¿Y su propuesta es cuál es? Bueno, que según el selvinismo, se dice Ajá. que Yeshua es un hombre y que no es Dios. Entonces, según Salmo 49:7, te dice que ningún hombre puede dar rescate a Dios por los demás hombres, pues, porque perderá todo intento para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. O sea, un hombre no puede pagar ni redimir por otro hombre, según Eso es lo que el dice el Salmo texto. 49:7. El Salmo 49 dice, habla de la redención de los pecados. Claro, por supuesto. Vamos al texto, vamos a probarlo. ¿Usted Vamos tiene al Biblia? texto. ¿Tiene Biblia? Claro que sí. Claro. Vamos por ella. Vamos, Salmo 49. Vamos a ver. Vamos a ver si de eso es lo que está hablando ahí, de redención de los pecados. ¿Ya está ahí usted? Sí, señor. Yo aquí estoy ya. Va, ¿cuál es el versículo? 49:7 al 9. Vamos. No puede en manera alguna, escuche, redimir a su hermano. ¿Usted sabe la palabra hebrea que está aquí? Sí, redención, redimir, claro. De los pecados. Sí. Porque mira, como te sigue Señor diciendo el Michel, cielo, acabo redimir de al hacer una hermano. pregunta. No, ¿me va a empezar a ignorar? Sí, pero no hay Pregunta. Escuche. no aísles Usted el tiene que texto, escuchar. Selvi. Señor Michel, solo escuche y vamos a hablar los dos. Aquí dice... Ok, no grites, redimir yo te los- oigo, tranquilo. Bueno, entonces si usted es de cristal lo vamos a bajar. Si usted es de cristal lo bajamos. ¿Lo bajo? ¿Es de cristal usted? No, no. Viste, ese es tu problema. Le voy a volver a preguntar. Ese es el problema ¿Usted es de tuyo, cristal? Selvin, que tú no. No, es que el problema lo tiene usted porque vienen aquí de soy gallito y ningún terminan siendo cristal. gallinita. Señor, entonces escuche, yo no le estoy gritando, le estoy hablando fuerte porque yo hablo así. Si a usted no le gusta, solo dígame y lo bajo. Abra su micrófono y vamos a seguir hablando. Pero no me venga con lloriqueos aquí. Aquí no venga con berrinche. No, ¿Va el que hablando? está llorando eres tú, Selvin. Yo no Bueno, estoy entonces vamos a llorando. probar Adelante, quién es. como macho. Contésteme la pregunta. Vamos a Hágale. la pregunta. Por eso usted empieza como a verme defectos a mí por no contestarme. Le voy a volver a preguntar. ¿Este texto dice redimir de los pecados? Claro que sí, por el otro contexto que Vamos te a está leerlo, diciendo. vamos a leerlo, Dice, vamos a leerlo. dar Entonces, ¿dónde rescate a dice? Dios. Señor, vamos a leerlo. Dar rescate a Dios. ¿Qué, Señor, ¿qué es dar escuche. rescate a Dios? Michelle, escuche. Escuche, yo no voy a leer el texto, solo voy a tener una pregunta para usted. ¿Usted sabe la palabra que está aquí? ¿Sabe de qué está hablando ¿La eso? palabra? ¿La La palabra que palabra qué? redentor. ¿Qué decía la ley Claro, acerca sí. del redentor? ¿De qué En está hebreo hablando? se llama en hebreo se llama Goel, Dios Correcto. redentor. Ok, ¿y quiénes eran los que hacían esto por su hermano? Pregunta, escúchame la pregunta primero para que luego me conteste. ¿En qué consistía la acción de redimir? Esta acción que hacía el Goel, ¿en qué consistía? ¿En redimir a alguien de los pecados? ¿En qué consistía? Es que te está diciendo el texto que ninguno podía, ningún Voy a hombre. volverle a preguntar, señor, hablemos de la palabra Goel, de esa. ¿En qué consistía la acción que realizaba este redentor? ¿En redimir de los pecados a su hermano? Por supuesto que no, un hombre no podía, pero Dios sí puede. Pero decidió Dios que el hombre pudiera recibir a su hermano, ¿sí o no? No, de esa manera no, de dar rescate a Dios no. ¿No? ¿Usted sabe, No, David, de dónde está el sacando ese texto te lo texto? está diciendo, Selvin, el texto te lo está diciendo. Pero usted sabe de dónde lo está sacando David, usted sabe de dónde lo está citando. Claro, por supuesto. Dice, ni dar dónde? rescate a Dios. ¿De dónde? ¿De dónde lo estaba citando? ¿De dónde? ¿Me podía decir usted? De lo que es lo que representa como Dios redentor, que ningún hombre puede redimir a otro hombre ni dar rescate a Dios. Pero ¿quién fue el que decidió que un hombre pudiera redimir a su hermano? ¿Quién fue el que decidió eso? Ese es otro tipo de redención, Selvin. Y por eso le pregunté, Michelle, por eso le pregunté si usted sabía la palabra hebrea que estaba ahí.
Yo te lo estoy diciendo. Bueno, déjeme decirle que su ignorancia lo obliga a decir eso, porque la palabra que está ahí está hablando de redención de un hermano, que no lo puede hacer usted delante de Dios. Está hablando que la redención es individual delante de Dios, no es otro que lo puede redimir, es usted delante de Dios, no es otro. De eso está hablando ese texto, de eso es que está hablando. El texto no te está hablando de eso, Selvi. Oh, ¿de qué me está hablando entonces? ¿De qué está hablando El entonces? texto te está hablando de que ningún hombre puede redimir de manera alguna a su hermano. ¿Y qué ni dar acabo rescate. de decir? ¿Qué acabo de decir? Pero te está diciendo ni dar rescate a Dios. Escuche, señor, regresemos atrás. Le acabo de decir. Ese texto no está hablando de redimir a su hermano de los pecados. Que está diciendo que ningún hermano, ninguna persona, nadie, ninguno, usted no, nadie, ni yo, nadie puede redimir a otro delante. Pero ¿por qué no puede, Selvi? ¿Por qué no puede? Es correcto, a eso voy, a ese punto voy. ¿Sabe por qué no puede? Ajá, el verso 8 te dice la cita. ¿Sabe por qué no puede un hombre redimir a otro? Ajá, ¿por qué? Porque nadie podía pagar por el otro. Nadie. Por eso. Nadie. Eso es lo que usted hacía era usted y Dios. Y lo que aquel hacía era él y Dios. Usted no podía ir a pagar por él. Ahora está respondiendo diferente a lo que te dice el contexto del verso 8. Dice, porque ahora la redención de su vida ahora dame el contexto. es de gran precio y no se logrará jamás. Ahí te lo está diciendo el 8. ¿El por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Por eso no Correcto. se podía. Ahora regresemos a la palabra redentor. Pregunta para usted. Escuche, mire cómo se va a contradecir usted solo. Pregunta. ¿Cómo se redimía el hombre pecador en el Antiguo Testamento? No, por medio de un animalito matando un cordero. ¿Cómo? Matando un animalito por derramar sangre. Eso es lo que está diciendo, papá. Escuche ahora. Usted se contradice ahora. ¿Verdad que el hombre se podía... Escuche. ¿Verdad que el hombre se podía redimir? ¿Cómo se redimía? ¿Matando a otro hombre? Ajá, pero no por completo. Vale, solo conteste la pregunta, señor Michel. Solo conteste lo que pregunto, no le agregue más. Pregunta, ¿Dios decidió cómo se podía redimir el hombre delante de él? ¿Sí o no? Pero no por completo. Conteste la pregunta otra vez. Escuche, Miguel, Michel, escuche. Solo contesta mi pregunta, que ese es el problema de ustedes. Cuando se miran ya confrontados, ya no quieren ni contestar. La pregunta es fácil. Pregunta, ¿decidió Dios que había una manera, un camino para que el hombre se redimiera con él? ¿Sí o no? ¿Decidió Dios eso? Claro que sí lo decidió, pero no ¿Decidió Dios que fuera por medio de la sangre de un animalito inocente? No por completo, sus pecados no eran quitados por completo, eran cubiertos hasta que viniera el sacrificio perfecto, el cual es Yeshua. Ok, ¿en la expiación no eran perdonados los pecados? Esa es otra cosa. La expiación... ¿En la expiación eran perdonados los pecados, sí o no? No por completo. Deme el versículo. Escucha. Necesito el versículo que usted me dé la prueba en la ley que ese día no se terminaban de perdonar los pecados por completo. ¿Qué entiendes tú con por expiación? No, yo necesito que usted me diga lo que usted afirmó. Usted me dijo que no eran perdonados los pecados por completo, que Dios se reservaba, de que quedaban pecadores siempre. Deme el versículo. Ya te lo voy a decir. Pero antes de esto, antes de decir... No quiero más argumentos. Solo quiero que usted sea responsable de lo que dijo. Usted me va a dar un versículo que escucha, que el día de la expiación Dios no perdonaba los pecados por completo. Ese es el versículo que usted me tiene que dar. Hebreos del 10:1 al 8. Le dice... Vale, léamelo. Le dice, porque la ley no sino la imagen misma de las cosas no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto
limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, o sea, los pecados volvían cada año, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, con lo cual entrando en el mundo... Señor, aquí tenemos un problema con usted. A eso se le llama disonancia cognitiva, le voy a decir por qué. Porque mi pregunta, hermano. Escuche, usted no me respondió a mi pregunta. Escuche mi argumento. Por eso le di un minuto para que hablara. Usted me está leyendo un versículo que el escritor ya sabe que están dentro del nuevo pacto, que ya el servicio en el santuario ya no tiene validez. Por eso él dice, eso que están haciendo allá no tiene validez, porque ahora ya están en el nuevo pacto. Pero yo le pedí a usted una prueba en la ley. Usted me vino hablando del Antiguo Testamento, así que usted me da un versículo del Antiguo Testamento cuando estaba vigente el primer pacto. Usted me está dando un texto cuando ya no está vigente. Necesito que me dé el versículo de la ley, donde diga, el día de la expiación van a quedar pecados pendientes que Dios no los perdona por completo. Adelante. Ese es el versículo que le pido, y pido seriedad para este canal, porque usted subió con ese argumento. Adelante. Oye, Selvin, ¿qué más seriedad que este texto que te está diciendo que en la ley... Bueno, muy bien. Fuera de aquí, Tres Patines. Ahí es donde tienen el problema. ¿Alguien había escuchado, Enrique? ¿Habían escuchado a alguien de los que están acá abajo? ¿Que Dios no perdonaba los pecados en el día del perdón? El día del perdón, Dios no perdonaba los pecados por completo. O sea, que Dios se guardaba unos pecaditos ahí. Le dejaba uno a Moisés, le dejaba el otro acá, le dejaba el otro acá. O sea, Dios no perdonaba los pecados. Entonces, que el sumo sacerdote entraba de gusto, salía afuera del santuario, limpiaba al pueblo, después limpiaba esparciendo el agua y las cenizas. ¿Alguien me pudiera ayudar? ¿Alguien había escuchado eso? Y sería interesante también saber cuáles pecados sí te perdonó y cuáles no, para que cuando vayas a pedir perdón de tus pecados, sepas por cuáles vas a pedir, si porque te perdonó o por los que no te perdonó. O sea, yo quisiera saber, porque eso le pregunto a él el texto. Y se va al Nuevo Testamento a leerme un versículo que ya el escritor te dice que lo que tributa en este culto ya no tiene validez delante de Dios, porque ahora tenemos a un sacerdote que entró al mismo cielo a interceder por nosotros como somos sacerdotes. Ya no tiene validez el pacto antiguo. Pero él necesita un texto de que el escritor es alguien que cree en el nuevo pacto, que ya no se vale lo que se está haciendo en el templo. Pero yo le pedí a él un texto del Antiguo Testamento donde dijera que Dios no perdonaba los pecados a través del pacto, a través del santuario. Eso es lo que le pregunté. Pero vieron cómo subió aquí, que por allá. Y la redención que está hablando ahí está claro en el contexto. Que un hombre no puede justificar a otro. Un hombre no puede redimir a otro. Un hombre no puede salvar a otro. En el contexto del pecado, nadie puede salvar a otro. Nadie. No está hablando que nadie puede morir. No está hablando de que nadie puede ser Jesús. No está diciendo nada de eso. El contexto del Salmo se centra en lo que decía acerca de la redención, que alguien no puede morir por los otros. Para más amplitud pueden ir a leer Ezequiel 20. Nadie morirá por los pecados, el Padre no morirá por los pecados del Hijo, ni el Hijo por el Padre. El alma que pecare, esa morirá. Cada quien pagará por sí. Estaba hablando dentro del contexto del primer pacto. ¿Sí ven? Pero él quiere justificarlo con un texto donde ya no tiene validez el antiguo pacto, y el escritor te dice, de otra manera, deberían de cesar de hacer eso ya no tiene validez.